Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos sean al curso de las reglas espirituales sobre la salud. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a hacer una pequeña meditación para que nos conectemos. Cierren sus ojos, vamos a poner nuestros pies bien plantados en el piso, vamos a poner nuestra atención desde los pies, los tobillos, cerramos nuestros ojos, nos enfocamos, ponemos nuestra atención en nuestra respiración un instante, subimos nuestra atención de los pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, subimos nuestra atención a las piernas, a la pelvis, llevamos nuestra atención a nuestro abdomen, a nuestro pecho, a nuestros hombros, a nuestros brazos. Llevamos nuestra atención a nuestro cuello, llevamos nuestra atención a nuestra cabeza. Inhalamos bien profundo, exhalamos bien profundo. Respiramos, inhalamos luz, exhalamos luz. Vamos a visualizar frente a nosotros una pared de rosas de color rosa. Y repetimos juntos: Ana Bejoach, Gedulat Yeminja, Tatir Cherura. Visualizamos esa pared rosa, tapizada de puras rosas. Detrás de nosotros vemos una pared rosa cubierta, tapizada de rosas del mismo color rosa. Y repetimos: Kabel Reinat, Amhasach Beno, Taren Nora. Vamos a visualizar en nuestro lado derecho de nuestro cuerpo una pared igual, tapizada de rosas de color rosa. Y repetimos: Naagibor, Dorshei Yehudha, Kebabat Shamrem. Vamos a visualizar en nuestro lado izquierdo una pared tapizada de rosas de color rosa. Repetimos: Barhem Tarem, Rahamei, Sitkateja, Tamid Gamlem. Muy bien, vamos a visualizar por encima de nosotros el techo cubierto de rosas. Hasin Kadosh, Berok Tubhan Aeladateja. Vamos a visualizar por debajo de nosotros en el piso, lo vemos tapizado de rosas. Yahidge Leamjapene Sochrei Kedushkateja. Visualizamos el símbolo del infinito en nuestro corazón para transportarnos a la dimensión del árbol de la vida del 99%. Shabbateinu Kabel Ushmatzakateinu Yodeata Lumot. Respiramos y decimos juntos: Señor, te pedimos nos reveles qué está pasando, por qué está pasando, cuál es el propósito de esto que está sucediendo. Permítenos conectar nuestros corazones como uno solo y revelar a Cristo en el mundo. Revela tu divina sabiduría y permítenos entender cuál es tu divina voluntad. Que no quede duda en nosotros de lo que necesitas que comprendamos. Te suplicamos manifiestes tu divina misericordia y elimines cualquier juicio pasado, presente o futuro. Permite que veamos exactamente en dónde debemos hacer cambios. Danos la motivación y la voluntad para realizarlos. Permite que sea removida cualquier carencia que en este momento esté afectando la vida de cualquier persona que esté escuchando o que vaya a escuchar esta clase. Revélate en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en la salud o en cualquiera que se necesite.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén y amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues poco a poquito vamos a tomar conciencia de la sensación de esta pequeña conexión que nos ayuda a vincularnos en un mismo fin, en un mismo propósito. Y pues vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, vamos a abrir nuestros ojos y pues vamos a platicar un poquito sobre las reglas espirituales de la salud. Fíjense que cuando se trata de cuidar nuestro cuerpo físico es algo muy importante porque nuestro cuerpo físico es el vehículo que utiliza nuestro ser espiritual para poder revelar luz en este mundo. Si no fuera necesario un cuerpo físico, entonces pues nuestra esencia, nuestro ser espiritual no tomaría un cuerpo físico. La razón de por qué nuestro ser espiritual toma un cuerpo físico es porque es importante lo físico, es importante también la parte material, la parte de la dimensión del 1%. O sea, no puedo totalmente descuidar el 1%, sino también el 1% es importante, ya que del 1% es de donde depende toda la revelación de la luz de una persona. Entonces no solamente es que nos enfoquemos como en la parte espiritual o en el trabajo espiritual, sino también debemos de generar un balance, porque todo en este mundo requiere de un balance. No puedo cargarme solamente de un lado, porque al final el balance se rompe y la luz no se revela. Y para poder revelar luz y para que haya prosperidad en todo lo que emprendemos, pues necesito también cuidar esta parte del 1%. Por eso es importante saber que cuando nosotros aprendemos a cuidar el cuerpo físico y aprendemos a revelar la luz del cuerpo físico, aprendemos a revelar la luz de la salud, pues empezamos a prosperar porque tenemos más energía vital, porque nuestro cuerpo físico está más en afinidad con la luz y en eso pues surge esta posibilidad, este potencial de poder llevar nuestro cuerpo físico al punto de que sea un perfecto vehículo para que podamos revelar la luz. Entonces se dice que pues en esencia, la esencia de la materia, la parte más pequeña de la materia, que son los átomos, pues en realidad son inmortales. Un átomo no tiene pues un proceso de vida y muerte, sino los átomos simplemente se reorganizan pero nunca mueren. Y si los átomos, que es la parte más pequeña de la materia, no muere, entonces ¿por qué es que un ser humano muere? ¿Por qué es que el cuerpo de una persona muere? Si los átomos, pues, por decirlo de alguna manera, son inmortales. O sea, si la parte más pequeña de la materia física, la parte más pequeña que compone todo el 1%, toda la realidad que percibimos a través de los 5 sentidos, es inmortal, ¿por qué el cuerpo de una persona muere? ¿Por qué llego a morir? ¿Por qué tengo problemas de salud? ¿Por qué existen las enfermedades? Según la sabiduría de la Kabbalah, pues en realidad las enfermedades no existen. O sea, las enfermedades simplemente son pues espacios vacíos, y esos espacios vacíos pues se refiere a pues átomos que no están enlazados el uno con el otro. Entonces, ¿por qué razón nos enfermamos tanto? ¿Por qué razón existe todo un
inclusive todo un negocio alrededor de las enfermedades, de la medicina, de los hospitales. ¿Y por qué no conservamos esta parte de afinidad con la luz, donde pues no existe la enfermedad, donde no existe la muerte? ¿Por qué el cuerpo físico se conserva en este 1% y por qué se aferra a este proceso de vacío y de apertura a la enfermedad? Y bueno, pues fíjense lo que el día de hoy vamos a platicar, y nos va a quedar muy clara esta parte de cómo podemos llegar a tener esta afinidad con la luz y podemos hacer que nuestro cuerpo físico permanezca sano como la luz. Llevar el cuidado, poner la atención en nuestro cuerpo, en el cuidado que ponemos a nuestro cuerpo, en la conciencia con la que tratamos nuestro cuerpo, nos va a permitir ayudarnos a ser como la luz, llevar al cuerpo a esa afinidad con la luz, y eso nos va a permitir tener atributos de la luz. Uno de ellos es pues la salud. Ese es un atributo de la luz. O sea, en la luz no existe la enfermedad, en la luz no existe ningún tipo de carencia, en la luz no existe la muerte, en la luz existe la inmortalidad y la salud. ¿Por qué perdemos esa característica de inmortalidad y por qué perdemos esa vasija para poder manifestar la salud? Pues es justamente por algo que explica pues la Torá y explica la sabiduría de la Kabbalah, y son estas leyes espirituales que vamos a aprender a lo largo de este curso para poder ir haciendo pequeñas correcciones, pequeños cambios que nos van a ir ayudando a tener una mayor afinidad con la luz. Entonces, dice que el 99% de las personas mueren por su negligencia y solo una muere por mano de Dios. Entonces, en realidad, si se dan cuenta, los decretos de muerte, o sea, el por qué las personas mueren, no es porque realmente Dios pues decrete su muerte o sea necesaria en ese momento. Se dice que la luz controla la salud, controla la vida, ¿no? Controla esta parte, pero muchas veces la falta de salud no es cuestión de un decreto divino, ni es cuestión de un juicio, ni es cuestión de una persona teniendo un castigo divino. En realidad eso no existe. Sabemos que Dios es luz, y la luz es amor y es bendición infinita, y no para de dar bendición infinita y amor y perdón y todo lo bueno. La luz contiene todo lo bueno de este mundo. Pero entonces la enfermedad existe, ¿por qué? Si de la luz viene todo lo bueno, si la luz solamente da salud, da amor, da prosperidad, ¿por qué una persona está enferma? Y los sabios explican desde todo el tiempo, en el Zohar y en todos los comentarios de la sabiduría, que es por causa de la negligencia de la persona. Por causa de negligencia de la persona es que las personas enfermamos. O sea, no es tanto porque sea algo que venga del cielo, sino es algo que viene por nuestra mala actitud y nuestra falta de consideración hacia nosotros mismos. Por esa razón es importante entender también aquí que la salud es cuestión de amor a uno mismo. Cuando una persona pierde su estado de salud, hay un espacio vacío en él. Ese espacio vacío en él ahí es donde la enfermedad ocupa ese espacio vacío. Pero ese espacio vacío es porque la persona dejó de poner atención hacia sí mismo. Entonces, una de las razones por las que las personas podemos tener acceso, una de las razones por las cuales las personas no tenemos acceso a la sabiduría, no tenemos acceso a la luz, es porque
tenemos muchos espacios vacíos dentro de nosotros y porque nos hemos dejado, no tenemos el deseo de darnos ese amor. Entonces, según la sabiduría, todos los pensamientos, las emociones, las acciones vienen de un deseo. Entonces, cuando no surge el pensamiento de amarte a ti mismo y cuidarte a ti mismo, es porque no hay el deseo realmente de amor. Entonces, no es simplemente el hecho de ponerme o obligarme a llevarme a hacer una dieta o hacer un plan para mejorar, sino que necesito alimentar el deseo de realmente necesitar darme ese amor a mí mismo, porque en el momento en el que yo me doy ese amor a mí mismo, en ese momento ese deseo va a traer pensamientos, va a traer emociones, va a traer acciones, va a generar una conciencia, pero es ese deseo lo que tenemos que alimentar. Y esa falta de deseo, de amor a uno mismo, de cuidarse a uno mismo, de entender que el cuerpo físico es importante, es justamente la negligencia que marca la sabiduría y que es la causa de 99 muertes. De cada 100 muertes, 99 personas mueren por esa razón. Y solamente una muere por cuestiones de corrección o por cuestiones realmente de la voluntad de Dios, ¿vale? Dice, por su negligencia quiere decir que no se cuidan del frío y del calor, de comer en exceso y demás, ¿vale? Entonces, también es importante entender que la temperatura del cuerpo es el frío, el calor, el lugar en donde estamos y la comida y otras cosas que vamos a ir revelando a lo largo de todo el curso, pues son sumamente importantes, ¿vale? Entonces, 99 personas mueren por enfermedad de vesícula biliar y 1 por mano de Dios. Y bueno, pues, ¿qué tiene que ver la vesícula biliar? Pues, toda la parte de que una persona utiliza el sistema reactivo, la persona no analiza desde la perspectiva de la luz las situaciones de su vida y simplemente está en un estado robótico. O sea, cuando una persona está en una conciencia robótica, la persona no está utilizando su libre albedrío, ¿vale? Entonces, conciencia robótica significa que me dejo arrastrar por los deseos que tengo, ¿vale? Sin importar si ese deseo va en sintonía con amor y luz y consideración hacia mí, hacia los demás. Y a lo mejor el deseo simplemente es un deseo de comer, o a lo mejor es un deseo de beber, pero en realidad no estoy considerando la parte del amor, ¿vale? Si yo considero la parte del amor, pues entonces, y me amo a mí mismo, y desde ahí surgen mis acciones, desde ahí surgen mis cuidados, desde ahí surgen el trato conmigo mismo, entonces eso me va a ayudar a que realmente yo pueda conectar con la conciencia de lo que Dios realmente quiere para mí, ¿vale? Y eso también me va a ayudar a sanar la vesícula biliar. Y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, se dice así: Dios creó al hombre y lo dotó de calor natural, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que lo dotó de calor natural? Que la vida que nosotros tenemos es un calor, ¿vale? Ese insuflo con el que Dios le dio vida al hombre, con el que Dios le dio vida a Adán, es calor. Y ese calor que hay dentro del hombre, eso es la vitalidad, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un acto de amor, un acto de compartir con otro ser humano, esa vitalidad se hace más grande, ese calor aumenta y nos conectamos con la esencia de vida, ¿vale? Cuando una persona es egoísta, pues ese calor se apaga, se extingue la vitalidad de esa persona porque el egoísmo es frío. Una persona que es fría tiende a vivir menos que una persona que es más amorosa, que comparte, que es entusiasta, etcétera, etcétera, ¿vale?
Esto en cuanto a la cuestión de la conciencia del trabajo espiritual, pero en cuestiones de la salud es exactamente lo mismo. Porque los alimentos preservan ese calor, y si ese calor no se alimenta constantemente, el calor tiende a apagarse, ¿vale? Entonces, así como el amor es alimento para el alma, la comida es un alimento para el cuerpo. Entonces también es importante entenderlo. Hay alimentos que van más en sintonía con ese amor y hacen que el cuerpo tenga más vitalidad, que aumente su vitalidad, y hay alimentos que apagan la vitalidad del cuerpo, ¿vale? Entonces es importante entenderlo, ¿no? La temperatura del cuerpo, ¿qué representa? La luz, representa el amor de Dios, es Dios dentro de nosotros. Entonces, si tú en este momento tocas tu cuerpo y sientes ese calorcito que hay a su alrededor, pues esa es justamente el amor de Dios y esa es la vitalidad, ¿vale? Entonces, todo lo que nosotros comemos es para alimentar ese calorcito, para alimentar esa vitalidad. Entonces, no nada más te digo que son como los alimentos físicos, sino también a veces el amor, el cómo actuamos, a veces el que permanezcamos en pareja, el que permanezcamos en familia, pues eso alimenta nuestro cuerpo y alimenta nuestro alma también, ¿no? Entonces, la buena o mala salud depende de la digestión. Si la digestión es buena y fácil, el hombre se mantiene sano. Entonces, la buena o mala salud depende de la digestión. ¿Qué significa que la buena o mala salud dependa de la digestión? Pues que es el proceso de los alimentos dentro de nosotros, lo que hace que nos mantengamos con un estado saludable, ¿vale? Entonces, todos los alimentos que nos ayudan a hacer una digestión más simple, que hacen que el estómago trabaje menos, es buena para la salud. Y todos los alimentos que hacen que la digestión sea complicada, que tardan mucho en digerirse, pues hacen que la salud de la persona no sea tan buena, ¿vale? Entonces, ahora otra cosa importantísima. El estómago es parte importante de nuestro ser, de nuestra conciencia, incluso de nuestra parte espiritual, porque todo lo que se digiere dentro de nuestro estómago alimenta la vitalidad del cuerpo. Entonces, lo que significa también que el cómo digerimos nuestra vida, el cómo nosotros digerimos las situaciones que nos pasan. Digerirlas significa el cómo las entendemos. Por ejemplo, una persona que tiene una buena digestión es una persona que tiene un buen entendimiento. Es una persona que no entiende y es necia, regularmente le va a costar trabajo tener una buena digestión. Pero una persona que entiende fácilmente o que se abre a ver cosas, se abre a aceptar situaciones, se abre a aceptar verdades, se abre a aceptar comentarios, se abre a aceptar críticas, es una persona que tiene una muy buena digestión y esa persona va a tender a tener menos enfermedades. Entonces fíjense cómo el entendimiento está íntimamente ligado a la digestión, ¿vale? Y todo el proceso de comer en una persona va a estar ligada a su proceso de entendimiento. Entonces, y en cuestiones del entendimiento de las situaciones que le van sucediendo, el cómo las toma, el si entiende cuál es la razón y el propósito de esas situaciones y el ver cómo maneja esas situaciones, ¿vale? Entonces, dice, el estómago no puede digerir si se le llena con la comida al 100%, ¿vale? Entonces, el estómago no puede digerir si lo llenas, sino la única manera de digerir es, por ejemplo, dividir el estómago en 3 porciones, la comida en 3 porciones, y en lugar de llenarla, como 2/3 partes, ¿vale?, de lo que iba a comer. Entonces, es 1/3 parte de la cantidad que le cabe a nuestro estómago, tiene que ser de comida, 1/3 parte de bebida y 1/3 parte vacía, ¿vale? Es importantísima esa parte vacía, porque esa parte vacía es la que le va a permitir al estómago seguir recibiendo más placer y más nutrientes y más bendiciones. Entonces
Es básicamente el mismo principio espiritual que cuando nosotros analizamos el concepto, por ejemplo, del diezmo, que nosotros llenamos un vaso, imagínate un vaso, lo llenas de agua, le quieres echar más agua, el agua supongamos que es el dinero, le quiero echar más agua, no le cabe más agua, tiene un tope, pero le hago un hoyito que es el diezmo y empiezo a dar diezmo, y ese hoyito empieza a hacer que baje el nivel del agua, y ese pequeño espacio vacío es lo que me permite que yo pueda seguir recibiendo más. Exactamente lo mismo sucede con la comida. El hecho de que no llene totalmente mi estómago de comida, sino que le deje un espacio, ese pequeño espacio es lo que me va a permitir seguir recibiendo luz, y esa luz es la vitalidad. Entonces, si yo lleno el 100% de comida, entonces no hay espacio para la vitalidad, no hay espacio para la luz. Pero si yo lleno 2/3 partes del estómago, entonces una parte del estómago, una tercera parte, esa tercera parte se va a llenar de luz. Entonces debo de considerar también la luz en el proceso de comer, de alimentarme, ¿vale? Y entender que no solamente estoy alimentando el cuerpo, sino también estoy alimentando el alma. También los alimentos tienen chispas de luz y también crean conciencia. Ese 10%, ese 30% que voy a dejar vacío, ese 30% es justamente la vitalidad del cuerpo, es la luz. Entonces dice, en tiempos de calor se debe comer 2/3 partes menos de lo que se come en el invierno. Entonces en tiempos de calor se debe comer 2/3 partes menos de lo que se come en el invierno, ¿vale? ¿Por qué? Porque en tiempos de calor el aparato digestivo se debilita. Entonces, como el aparato digestivo se debilita, entre más comida tenga, pues menos fácil es como el proceso digestivo. Entonces, es algo como muy importante, ¿vale? Cuando esté debilitado el cuerpo, pues debo de comer menos. Entonces, dice, hacer ejercicio un poco para elevar la temperatura del cuerpo antes de comer ayuda a mejorar la salud. Y esta parte de ejercitarnos antes de comer, pues es importante, porque entre más yo lleve mi cuerpo a aumentar la energía, ayudo a calentar el cuerpo, digamos, la comida, cuando yo como los alimentos y mi cuerpo está más o menos en una temperatura caliente, pues el proceso de digestión es más fácil. Sin embargo, cuando nuestro cuerpo está frío y comemos, el proceso de digestión es más difícil. Entonces es importante ver esta parte del ejercicio. ¿Y en qué momentos debe hacerse el ejercicio? Pues antes de la comida, ¿vale? Siempre antes de la comida. La sabiduría, los sabios y toda la tradición de la Kabbalah que recomiendan no salir a caminar después de comer y no dormir hasta que pasen 2 horas de haber comido, ¿vale? Entonces esta parte de que a veces salimos a caminar para que la comida baje, pues en realidad no tiene un fundamento espiritual, porque eso impide que realmente haya un proceso verdadero de digestión. Recuerda, en función de cuidar el momento de la digestión, eso es, en la sabiduría es equivalente a cuidar la salud. Entonces, cuidar el proceso de digestión significa aprender a manejar las temperaturas, aprender a manejar la temperatura de los alimentos, aprender a manejar y equilibrarme, porque todo en este mundo tiene que ver con un equilibrio. Entonces, no dormir hasta que pasen 2 horas de haber comido. Pues, ¿por qué no dormir inmediatamente? Porque en el momento en el que nosotros nos vamos a dormir, nuestro cuerpo, nuestro estómago, hace subir pues ciertos vapores, y esos vapores llegan al cerebro. Entonces eso genera nuestro humor, o eso genera nuestro mal humor. Muchas personas que comen y se van a dormir, como esto de la siesta, como y me voy a dormir, pues este estómago, los humores y todo el vapor que va soltando el proceso de digestión
sube al cerebro y eso me va enfermando, me va haciendo una persona más enojona, me va haciendo una persona que no está en tiempo presente, me va a ir haciendo una persona con una tendencia a tener enfermedades psicosomáticas, y muchas de las enfermedades psicosomáticas se dan y se registran no solo por los eventos dolorosos que ha vivido la persona, sino por los humores los humores del proceso de digestión cuando suben al cerebro, porque las personas tendemos a ya sea cenar y dormir o comer e ir a la siesta, ¿vale? Entonces esa parte es importante cuidarla, ¿vale? O sea, sí es importante que hay esos pequeños detalles, pequeños principios y reglas espirituales que vamos a ver en esta primera clase. Son de vital importancia que los analicemos. Analiza si es algo que tú haces, y si es algo que tú haces, trata de modificar eso, trata de modificar esa pequeña acción y vamos a ver el efecto que tiene. Dice, hay 3 tipos de temperatura en una persona. La temperatura alta, y para la temperatura alta es importante, personas que tienen temperatura alta son personas que regularmente son muy calurosas. Esas personas necesitan equilibrarse comiendo alimentos con temperatura baja, como cosas más frías y ácidas, ¿vale? Personas con temperatura moderada, pues necesitan tener alimentos moderados, y personas con temperatura baja, pues necesitan tener alimentos con temperatura alta, como cosas calientes, por ejemplo. Entonces, si tú eres una persona con temperatura alta, eres alguien que siempre está calientita, pues necesitas equilibrar tus alimentos con comidas frías y ácidas. Ya vamos a hablar más adelante de todo esto en otras clases posteriores. Por ahora es importante entender que hay 3 tipos de temperatura, igual que los 3 pilares del árbol de la vida, ¿vale? Entonces, la temperatura alta, pilar derecho; la temperatura baja, pilar izquierdo; y la moderada, la resistencia. Entonces, pues vamos a aprender a identificar nuestra temperatura, inclusive a identificar la temperatura de nuestros hijos, para poder ayudarlos a cuidar su salud, ¿vale? Dice, y bueno, pues según la estación y el lugar deben ser los alimentos. Y es importante, si vivo en un lugar donde hace mucho frío, pues debo de tomar alimentos que vayan en función de ese lugar, ¿vale? Si estoy en un lugar que hace mucho calor, pues debo de equilibrar ese calor con ciertos alimentos. Entonces esto es importante porque si yo llevo la misma dieta que cuando viví en un lugar donde hace una temperatura muy fría y la llevo esa dieta a un lugar donde hace mucho calor, pues entonces voy a comenzar a tener problemas de salud, ¿vale? Es importante entender que debo adaptar mi alimentación al lugar en donde estoy. También eso es sumamente importante. Nuestra alimentación siempre debe de ir adecuada al lugar en donde nosotros vivimos. Entonces dice, entre más difícil de digerir es un alimento, entre más fácil de digerir es un alimento, es más recomendable. Entonces es más fácil de digerir cuando yo entiendo que, bueno, identifico en qué polo del árbol de la vida estoy, si en el polo derecho, en el polo izquierdo o en el polo central, y me equilibro consumiendo comida que esté en contra del polo en donde yo estoy. Les digo, si yo aprendo a crear un balance en mi dieta, pero ese balance no solamente son los alimentos, porque el día de hoy, pues cuando hablamos de dieta, pues hablamos de una dieta y hablamos de proteínas, de carbohidratos, etcétera, y una persona especialista nos hace una dieta específica. En la sabiduría, esa dieta específica tiene que ver con la energía y el tipo de alimento que estoy consumiendo. Entonces, cuando son alimentos con una energía muy alta, con un calor muy alto, pues, y yo soy una persona que constantemente está, pues, en esa vibración,
pues simplemente los alimentos van a afectarme totalmente a todos mis sistemas. Pero yo soy una persona que siempre estoy muy frío y los equilibro con esos alimentos, y aparte cuido en donde vivo, la temperatura de donde vivo, y trato de ir equilibrando mis alimentos con base en la temperatura de donde yo estoy, pues voy a crear un balance. Ese balance me va a hacer sentir pleno. Es importante esta parte porque sentir es el secreto, y sentir es el secreto que crea y forma y le da forma a nuestra realidad. Entonces, una de las razones también por las cuales muchas veces las personas caen en estados de pobreza y de depresión es porque la mala alimentación, el no tener un balance en la alimentación, pues hace que la persona todo el tiempo se sienta lleno, o todo el tiempo se sienta triste, o empieza a tener desórdenes como irse a dormir después de comer, y entonces esos humores del estómago es lo que empieza a hacer que la persona tenga malos pensamientos, y tenga pensamientos de pobreza, y tenga pensamientos de tristeza, y ese sentir es lo que le da forma a su realidad. Entonces, de ahí que es muy importante tener cuidado con el 1%, porque cuando yo cuido y tengo ese balance en el cuerpo, me voy a sentir bien, me voy a sentir entusiasta, me voy a sentir alegre, me voy a sentir increíble. Este sentir es lo que me va a ir haciendo que mi vida sea más fácil, más llevadera. La persona se siente próspero, se siente abundante, y las cosas empiezan a funcionar en su vida. Pero es en base al cuidado de su 1%, el cuidado del cuerpo físico. Entonces también, si nuestro cuerpo físico no está bien cuidado, no tiene un balance, pues nuestros deseos van a alimentar pensamientos, nuestros malos deseos, obviamente porque no estoy bien, no estoy sano, me siento mal, van a crear pensamientos, sentimientos y acciones negativas, ¿vale? Entonces, uno de los principios que afecta totalmente nuestras acciones es el balance en el cuerpo físico. Entonces dice que evitar comer mientras haya comida en el estómago. Entonces dice, el mejor momento para comer es cuando hay hambre, es porque hay una vasija natural, ¿no? Entonces los sabios recomiendan que comamos cuando haya hambre, y es importante que haya hambre porque es este deseo, el hambre es un deseo, y al comer lo llenamos. Y en este momento de llenar el deseo, justamente cuando existe el hambre, ahí se da el proceso de la luz. Pero si yo tengo muchísima hambre y como y lleno el 100% de la vasija, entonces genera un cortocircuito. Pero si yo tengo hambre y como 2/3 partes, dejo un espacio vacío, entonces ese deseo del hambre no se apaga totalmente, no hay cortocircuito, no hay un apagón ni un chispazo, sino el deseo del hambre se va conservando, y ese deseo del hambre que se va conservando, esa es la bendición de la salud. La bendición de la salud es el conservar el deseo vivo y no hacer cortocircuito cada vez que como, porque si por ejemplo vamos a comer, tengo mucha hambre y como y me lleno, en ese momento al sentir ese estar lleno, ahí ese es un cortocircuito. Entonces en otro momento no tengo bendición porque no hay más espacio para la luz, lo he llenado todo de comida. Entonces tengo hambre y lo lleno, no hay espacio para la salud. Tengo hambre y lo lleno, no hay espacio para la salud. Tengo hambre y lo lleno, no hay espacio para la salud. Pero tengo hambre y lo lleno 2/3 partes, se queda un espacio para la salud, y ese espacio vacío es lo que le va a traer salud a todos nuestros órganos vitales del cuerpo, y va a mantener saludables nuestros órganos vitales. Entonces dice, evita comer mientras haya comida en el estómago, ¿vale? Eso es importante. Evitemos comer mientras haya comida en el estómago, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues que bueno, en la mañana es sumamente importante al levantarnos ir al baño, ¿vale? Es importante ir al baño, y es importante que hagamos una pequeña costumbre de lo primero al levantarnos sea ir al baño, para que el estómago esté vacío desde en la mañana, y en ese proceso podamos empezar nuestro día. ¿Qué significa que el estómago esté vacío y que no haya comida? Pues significa que
que nosotros tenemos la vasija lista para recibir la luz. Entonces, de la misma manera, si nosotros nos pusiéramos a hacer oración preocupados por una situación, ese estar preocupado por una situación no es un estado vacío. Entonces eso nos impide, ese estar preocupado me impide que yo pueda realmente generar un milagro. Necesito estar vacío. Vacío es creer que se puede, o sea, despreocuparme, se puede hacer, lo vamos a hacer. Esa actitud es algo importante. Lo mismo sucede con la comida. Cuando no se vacía, significa que hay basura, hay cosas que no sirven dentro de nosotros, tenemos que desecharlas. Lo mismo, el 1% de la comida es lo que hay que desechar. Lo mismo sucede con esta parte. El 1% serían los pensamientos de dudas, el 1% serían los pensamientos de angustia, de tristeza, no se puede, ¿vale? Entonces es importante deshacernos de esos pensamientos, y el deshacernos de esas dudas tiene el mismo valor y el mismo significado de ir a desechar la comida. O sea, cuando vamos al baño y desechamos la parte de la comida que no tiene luz, que ya le quitamos la luz al alimento, entonces esa parte que se desecha, esos son las dudas, esos son los miedos, ese es el ego, ¿vale? Entonces por eso no se debe comer cuando haya ego. Igual no voy a rezar si en este momento hay ego. Primero rompo el ego, ¿vale? Primero me llevo a un estado de conciencia donde empiezo a ver que todo es posible, y entonces hago oración. Quitar una comida a la semana nos ayuda a mantener la salud. De ahí un proceso que se llama el ayuno intermitente. Pero en esta parte de la Kabbalah, los sabios de la Kabbalah quitaban una comida a la semana, hacían esta pequeña restricción de no comer alimentos en un momento dado, con la intención de llenar su vasija de luz, ¿vale? O sea, de llenar su vasija de salud, de alimentar su cuerpo de salud, y obviamente estas cosas le permiten al cuerpo tener mucha energía vital. Por esa razón los sabios podían levantarse a las 2 de la mañana todos los días y estudiar, amanecer, hacer oración y luego irse a trabajar y luego otra vez al otro día hacer lo mismo, eso durante todo el tiempo. Y toda esa energía vital es también debida al cuidado del cuerpo, ¿vale? Entre más se mastique la comida, el estómago se esfuerza menos. Entonces eso mejora la digestión, y también es un hábito que se debe considerar y es algo que debemos de llevar a cabo, ¿vale? El hecho de masticar más y más y más y más la comida para que el proceso de digestión sea más fácil, y entre más fácil sea el proceso de digestión, nuestra salud va a mejorar. Entonces debemos enfocarnos en la digestión, y acuérdate que la digestión tiene que ver con el entendimiento. Entonces también, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de prosperidad, entre más hablemos de la prosperidad y la veamos de un lado y la veamos del otro y la veamos del otro y la veamos del otro, más fácil lo vamos a entender, lo vamos a digerir, y eso nos va a permitir manifestarlo. La luz se manifiesta del proceso de digestión, la luz se manifiesta del proceso de entendimiento. Entonces ese es el significado profundo de comer. Cuando nosotros comemos, nosotros estamos en presencia de Dios, en la presencia de la luz, y todo lo que vamos a alimentarnos es luz, y todo el proceso de digestión representa cómo lo entendemos, es cómo entendemos ese proceso, esas vivencias, y para entenderlas necesito dejar un espacio vacío para poder recibir ese mensaje. Entonces el hecho de no reaccionar con las cosas que vemos y percibimos, sino darle espacio a que la luz nos llegue, nos dé el entendimiento del por qué razón está esa situación en nuestra vida. Dice: el agua debe ser fría, mas no helada, para sofocar la sed y no la temperatura del cuerpo, ¿vale? Entonces el agua debemos de cuidar un poquito su temperatura en un estado de frío, para que pues el agua pueda realmente sofocar la sed. Cuando tenemos sed, pues es por la temperatura de nuestro cuerpo, y se sofoca con agua fría, no helada, porque el agua demasiado helada sofoca la temperatura de nuestro cuerpo, ¿vale? Y apaga nuestra vitalidad. Una persona exhausta o muy cansada no debe tomar agua helada,
porque la grasa que rodea el corazón está caliente. O sea, una persona que hace mucho ejercicio no es recomendable que tome agua helada, sino agua fría, ¿vale? O agua, pues sí, no tan fría. Pues eso es importante, porque necesitamos entender que estamos jugando con los elementos, ¿vale? Recuerda que el universo fue creado por aire, agua, fuego. Y estos tres elementos son los elementos con los que se compone la vida. Entonces, cuando nosotros al comer entendemos que, bueno, pues hay fuego dentro de nosotros, tengo sed, siento que me estoy quemando por dentro, que necesito, es demasiado fuego. Nos da sed, de hecho, porque tenemos demasiada energía y estamos vibrando del polo derecho, del polo positivo. Entonces el beber agua nos va a ayudar a equilibrar y a crear un balance. Vuelvo a lo mismo, creamos un balance. Debo beber agua en función de crear solo un balance. Entonces, ¿cómo? Por crear un balance. Necesitas ir al baño por crear un balance. O sea, todas esas cosas son importantes por el balance. Dice, una persona exhausta o muy cansada no debe tomar agua helada porque puede poner en riesgo su vida, ¿vale? No aguantarse las ganas de ir al baño provoca todo tipo de... Aguantarse las ganas de ir al baño provoca todo tipo de males, ¿vale? Entonces, pues es recomendable no aguantarse ir al baño, ¿sí? Porque eso es uno de los procesos de las razones por las cuales hay pues muchos procesos en la vida de una persona. Entonces dice también, poner atención en los sentimientos que se están experimentando y hacer trabajo espiritual con ellos es parte fundamental para mantener una buena salud. Entonces, ¿qué significa poner atención en los sentimientos que se están experimentando? Pues que todo lo que estás sintiendo tiene un propósito, tiene un porqué, tiene un para qué, hay un deseo que lo está abriendo y es una raíz que va a dar su fruto. Entonces, regularmente los malos sentimientos, o sea, la ira, la tristeza, la apatía, el odio, la venganza, la envidia, etcétera, todos esos sentimientos afectan nuestra buena salud, ¿vale? Porque ya dijimos que son esos sentimientos, significa que nuestra vasija no está completamente vacía, sino que tiene, en el fondo tiene todavía tiene cosas negativas, tiene basura que es importante limpiar. Entonces, con una buena dieta podemos limpiar nuestra vasija, y también entre más cuidemos el balance de nuestro cuerpo, nuestra vasija va a ser más pura, y entre más pura esté nuestra vasija, menos sentimientos negativos, menos pensamientos negativos, y obviamente nuestra realidad va a mejorar. Entonces dice, sentir felicidad por lo que tenemos ayuda a mejorar mucho nuestra digestión. Entonces también es importante entender que cuando hay problemas de digestión es porque dejamos de ser felices, porque dejamos de sentir y de poner atención en esa felicidad, y porque estamos preocupados, o porque estamos tristes, o porque tenemos un problema de algo que no logramos entender. Todo lo que tenga que ver con el proceso de ir al baño, de la digestión, del estómago, tiene que ver con un proceso de entendimiento, ¿vale? Entre más nosotros fácil digiramos la situación y aceptemos las situaciones, más fácil se va a volver nuestra digestión y nuestra salud va a mejorar muchísimo. Dice, no comas cuando estés enojado o triste, mejor cuando te sientas moderadamente feliz. Entonces, ¿por qué no comer cuando estamos enojados o tristes? Porque la comida es luz y le transferimos luz, esa emoción se le transfiere a la comida, y al comerlo pues nos alimentamos de esa misma emoción. Entonces es importante no sentarse a la mesa molesto o enojado, ¿vale? Y por ahí tenemos un curso de comida y Kabbalah que, bueno, pues te puede servir mucho para ampliar más esta idea, ¿vale?
Entonces, dice, cuando se duerme más de la cuenta, el estómago sube vapores a la cabeza y eso genera enfermedad. Entonces también el dormir tiene que ser algo en balance. No debe ser más de la cuenta, porque cuando dormimos más de la cuenta, recuerda, el estómago sube vapores a la cabeza y eso genera enfermedad. Entonces todas las enfermedades, muchas de las enfermedades psicosomáticas son originadas por la mala alimentación, ¿vale? Esa es una de las razones por las cuales las personas no podemos liberar fácilmente esa basura que hay en nuestra mente subconsciente. Sí, nuestra mente subconsciente tiene muchos traumas, muchas dificultades, muchas cosas y se mantiene ahí por la mala alimentación. También es importante cuando movemos, limpiamos la mente subconsciente, quitamos esas emociones, estamos haciendo un trabajo espiritual, estás haciendo un trabajo terapéutico contigo mismo y no cambias tus hábitos alimenticios y no cambias tus hábitos de hacer ejercicio, pues esa enfermedad es difícil que se quite de ti. Entonces, para quitarla, para limpiar toda la vasija, es importante cambiar nuestra alimentación y comenzar a ejercitarnos y comenzar a hacer un plan de ejercicio que ya veremos más adelante y hablaremos de ello, ¿vale? Por ahora es importante entender que también el dormir demasiado, pues también nos afecta, alimenta la enfermedad, ¿vale? Entonces, si nosotros somos personas que tienen bastante cargas energéticas y soy una persona demasiado triste, demasiado depresiva, no duermas tanto, levántate, duerme menos y eso te va a ayudar mucho a salir de la depresión. Soy una persona que tengo un problema de adicción, bueno, pues duerme menos, levántate más temprano, duérmete más temprano, levántate más temprano y vas a ver que vas a tener un poquito más de voluntad sobre ti mismo. Pero el punto es que si duermes más, entre más duermas, la enfermedad o la enfermedad psicosomática va a estar más arraigada en tu mente y en tu cuerpo. Entonces, dice la sabiduría, Dios nos creó saludables. La comida y bebida y las emociones dañan nuestra salud, ¿vale? Cuando comemos necesitamos pensar que la comida es luz. Y bueno, pues entender que si estoy sentado en la comida, estoy sentado y hay un banquete, el banquete es la vida y todos los sucesos que van a pasar en tu vida, el que tú estés sentado es el cómo, con qué conciencia tú vas a recibir esos sucesos. Y cuando tú eliges un alimento y lo comes, necesitas entender que ese alimento es luz. O sea, ese evento que está pasando en tu vida es luz, es una situación que trae luz a tu vida. Y moderadamente feliz lo vas a comer significa que voy a estar feliz con mi porción y con lo que me está tocando vivir en este momento. Este proceso de esto que te digo es un proceso que si yo lo tengo claro en mi conciencia, en mi mente, va a facilitar el proceso de tu digestión. Porque las personas que tenemos dificultad en el proceso de la digestión es porque no aceptamos los eventos de nuestra vida, no los entendemos y no permitimos que esos eventos generen la luz que necesitamos recibir. Así que bueno, pues por el día de hoy hemos llegado a la parte final de nuestro taller. Te mando muchas bendiciones y que Dios te bendiga y te dé salud y todas las bendiciones que vienes destinado a tener te lleguen por medio de estas palabras. Muchas gracias.